En nuestro último episodio, exploramos cómo después de que República Federal de Alemania se había extendido por toda Europa continental, Reino Unido bajo el primer ministro Winston Churchill se negó a ceder a la voluntad de Hitler, pero mientras los británicos tenían espíritu de sobra, los combatientes y pilotos para volarlos se estaban volviendo cada vez más escasos, y a menos que las cosas cambiaran, el comando de cazas sería reducido hasta la derrota. Era solo cuestión de tiempo. En el episodio de hoy, vamos a explorar el clímax de la batalla de Reino Unido y cómo el comando de cazas pudo recuperarse, aparentemente desde la muerte, para lograr la victoria. El episodio de hoy está patrocinado por Magellan TV. Si has sintonizado un video de guerras del mundo en los últimos meses, probablemente nos hayas escuchado hablar maravillas de nuestra asociación con Magellan TV, la mejor fuente para el contenido histórico más candente e intrigante disponible en línea. Sabes sobre sus documentales y programas de televisión para ver en maratón, y cómo van más allá del ámbito de la historia para ofrecer inmersiones profundas increíbles en otros temas, como el espacio o el crimen verdadero o lo sobrenatural. En resumen, siempre hay algo que ver, sin importar tus intereses. Esta semana, queremos destacar el documental El Cráter, una verdadera historia de Vietnam, una película de 57 minutos que nos lleva al interior de la mente de un antiguo recluta australiano que sirvió en la guerra de Vietnam. El programa no se centra simplemente en los terrores de la guerra, sino que nos lleva a través de la oscuridad oculta que vino con la excavación de fosas comunes para los soldados norvietnamitas. Realizan un difícil trabajo de equilibrar temas de historia, horror y el impacto que el conflicto mortal tiene en la salud mental, contando una historia intrigante mientras humanizan a aquellos que fueron víctimas de la guerra. El Cráter, una verdadera historia de Vietnam, también es un nuevo lanzamiento, parte de las 15 a 20 horas de contenido completamente nuevo que Magellan TV agrega a su biblioteca cada semana, siempre dejando a los fans con algo fresco para ver en maratón y disfrutar. Usa el enlace en la descripción para acceder a un mes de prueba gratis y sumérgete en la asombrosa aventura de El Cráter, una verdadera historia de Vietnam y otros documentales de primera calidad. La batalla de Reino Unido se narra como una defensa predominante de los británicos. Sin embargo, esto no es verdad, ya que un participante a menudo ignorado fue el comando de bombarderos de la Fuerza Aérea Real. La batalla por República Francesa fue devastadora para el comando de cazas, especialmente las incursiones diurnas, que costaron caro a los bombarderos, brutalmente atacados por los Bf-109C. Habiendo retrocedido a Reino Unido, también intentaba reconstruir su fuerza mientras se preparaba para atacar a la fuerza de invasión alemana cuando finalmente intentara cruzar el canal. Sin embargo, antes de eso, se decidió que podrían ayudar a aliviar la presión sobre el comando de cazas, llevando la batalla a las propias bases de la Luftwaffe en Europa Occidental. Así, los bombarderos británicos iniciaron su intensa campaña contra la Luftwaffe. Aunque su escala era mínima en comparación con la ofensiva de la Luftwaffe sobre Reino Unido, solo en la segunda semana de agosto, los bombarderos de la Fuerza Aérea Real realizaron 24 incursiones contra las bases de cazas y bombarderos alemanes, pero era un negocio difícil y mortal. A menudo, los bombarderos volaban sin ninguna protección de cazas, porque simplemente no había ninguno para prescindir de las tareas de defensa del hogar, por lo que en su lugar, intentaban usar las nubes para esconderse de los agudos ojos de los pilotos de cazas alemanes y los artilleros antiaéreos. A veces funcionaba, a veces no. El mismo día que el Adler Tag de Göring, 12 bombarderos británicos Blenheim IV de 82 Escuadrón despegaron de Fuerza Aérea Real Watten en Norfolk. Su objetivo era el aeródromo de Aalborg en manos alemanas en Reino de Dinamarca ocupada. El Blenheim era en ese momento la columna vertebral del comando de bombarderos, y fue uno de los bombarderos más rápidos del mundo en los años previos al estallido de la guerra, pero en República Francesa había demostrado ser extremadamente vulnerable al Bf-109. Pronto en la pelea, un Blenheim tuvo que volver porque sus motores quemaban demasiado combustible, lo que le impediría regresar a la base si continuaba.
Los 11 aviones restantes continuaron sobre el Mar del Norte hacia Reino de Dinamarca, donde descubrieron que al volar sobre el cuerpo de agua sin características, se habían desviado unos 55 km al sur de donde deberían haber estado, y que en lugar de nubes espesas para ocultarlos, el cielo estaba mayormente despejado. La fuerza continuó y realizó su ataque en 2 grupos. El primero logró penetrar la pantalla de cañones antiaéreos de Aalborg para soltar sus bombas, pero el segundo grupo fue diezmado por ellos. Todos los 5 aviones fueron derribados en su aproximación, con solo 5 de los 15 aviadores británicos escapando de sus aviones condenados. Sin embargo, la masacre no había terminado, porque cuando la primera ola se volvió hacia casa, fueron atacados por Bf-109S, que procedieron a derribarlos uno tras otro. Solo un Blenheim volvió a la costa, donde los alemanes que lo perseguían se retiraron. No obstante, el Blenheim estaba tan dañado que su tripulación supo que no regresarían a las islas británicas. En lugar de abandonarlo en el Mar del Norte, volvieron a Reino de Dinamarca, se lanzaron en paracaídas y se rindieron a los alemanes. Además de atacar directamente a la Luftwaffe, el comando bombardero también realizó incursiones contra objetivos estratégicamente importantes en los territorios ocupados y en la propia República Federal de Alemania, como refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento. Además de interrumpir las operaciones alemanas, estas incursiones ayudaron a ocupar la fuerza de cazas de la Luftwaffe y durante las fases más intensivas les privaron de descanso. A medida que las barcazas de invasión de Hitler comenzaron a ser ensambladas, estas también se convirtieron en objetivos para el comando bombardero de la Fuerza Aérea Real, lo que perturbó enormemente el plan de invasión del Führer, pero sí tuvo un alto costo en personal. Con cada bombardero teniendo una tripulación de 3 a 5 dependiendo del tipo, el comando bombardero perdería 718 tripulantes, volando en apoyo de la batalla de Reino Unido, más incluso de lo que perdería el comando de luchador. Aunque Göring puede que no haya apreciado la verdadera fuerza del comando de luchador a mediados de agosto, la verdad era que a pesar de la resistencia enérgica que los hombres y mujeres de Dowding seguían dando a la Luftwaffe, la fuerza se estaba desangrando lentamente a medida que la batalla continuaba. Para mediados de agosto, el comando de luchador había perdido 181 cazas en combate con la Luftwaffe, con otros 30 destruidos en el suelo. Aún más dolorosa fue la pérdida de 151 pilotos. Para compensar estas pérdidas, el comando de luchador había recibido 170 nuevos aviones, pero solo 63 pilotos nuevos entrenados, que apenas tuvieron tiempo para familiarizarse con los Huracans y Spitfires de alto rendimiento antes de ser lanzados a la lucha contra los experimentados y hábiles ases alemanes. Al amanecer del tercer día de la ofensiva de Göring, el personal del comando de luchador fue recibido por un buen clima y sabía que la Luftwaffe no perdería esta oportunidad. Lo que no sabían era cuán grande sería la fuerza con la que tendrían que lidiar. En total, Göring planeaba utilizar 3 de sus flotas aéreas, sumando 2.400 aviones en ataques coordinados contra Reino Unido, con bombarderos desde Reino de Noruega, ocupada atacando objetivos en el norte de Reino Unido. Estaba tan convencido de que la última fuerza del comando de cazas estaba concentrada en el sureste que la fuerza del norte despegó sin escolta, esperando volar sin oposición. A las 1130 horas, los alemanes comenzaron sus ataques en el sur, con formaciones de Ju-87 Stukas, escoltados por Bf-109S, golpeando varias bases de la Fuerza Aérea Real, así como ataques adicionales a estaciones de radar. Una vez más, se había abierto un enorme agujero en la cobertura de radar del comando de cazas a lo largo de la costa de Kent, por donde la armada alemana comenzó a entrar en su camino hacia sus objetivos. Solo quedaba el cuerpo de observadores reales para atraerlos. Al mediodía, el radar en el norte de Reino Unido detectó a los bombarderos alemanes provenientes de Reino de Noruega y el número del comando de cazas, el grupo 13 responsable de la región, empezó a desplegar cazas. Con un clima casi perfecto, los bombarderos sin escolta se encontraron bajo el ataque de los Spitfires del No. 72 escuadrón lanzándose en picado desde el sol. 2 escuadrones de Huracans se incorporaron a la batalla, y los bombarderos alemanes sufrieron grandes pérdidas, con 30 aeronaves derribadas y muchas más seriamente dañadas, forzándolas a desechar sus bombas e intentar huir a través del Mar del Norte. Sin embargo, al sur, la situación para el número empeoraba. 11 grupo ya que la Luftwaffe intensificó su ataque. El Royal Observer Corps escaneaba frenéticamente los cielos con binoculares en busca de aviones alemanes, pero solo pueden detectarlos si vuelan a pocas millas de su posición,
reduciendo significativamente el tiempo de advertencia para que los controladores de cazas de Dowding despeguen los aviones. Enfrentándose a números nunca antes vistos, los pilotos británicos pronto se vieron envueltos en una desesperada batalla para atravesar enjambres de Bf-109S y Bf-110 escoltando para alcanzar a los bombarderos, pero era casi una tarea imposible, y los aeródromos de Rochester y Eastchurch sufrieron un castigo severo. Más al oeste, 20 cazas del No. 10 Group se quedaron para enfrentarse a nada menos que 125 aviones alemanes. Los cazas británicos demostraron su valía derribando 3 Bf-110 y dañando más, pero con las probabilidades en su contra, resultó en la caída de 6. Con el anochecer cerca, los exhaustos pilotos de la Fuerza Aérea Real continuaban resistiendo los ataques alemanes, con Biggin Hill y Croydon, de la Fuerza Aérea Real, bombardeados a las 1850 horas, sin radar que les diera una advertencia anticipada. Apenas tenían minutos para despegar después de que se avistaran por primera vez a los atacantes, a solo 12 millas de distancia. Durante el ataque al aeródromo de Croydon, un Bf-110 fue alcanzado y finalmente se estrelló en una fábrica de perfumes, matando a 60 civiles. Mientras las batallas continuaban, Dowding había sido acompañado por Churchill en Uxbridge para que el primer ministro pudiera ver la situación por sí mismo de primera mano. Las noticias no eran buenas. El comando de cazas había recibido su mayor golpe hasta ahora, con operaciones en 5 aeródromos clave que habían sido interrumpidas o detenidas por completo para permitir reparaciones, y la cobertura de radar todavía era irregular en algunas áreas. El comando de cazas había derribado 59 aviones alemanes e interrumpido el éxito de innumerables otros, pero había perdido 26 aeronaves y, aún más grave, 13 pilotos entrenados. Si los alemanes mantenían este nivel de presión, la derrota era inevitable. El comando de cazas haría que los alemanes pagaran caro por su victoria, eso era seguro, pero la Luftwaffe ganaría. La mañana del 16 de agosto el clima cambió retrasando el despegue de la Luftwaffe hasta el mediodía. Nuevamente, la Luftwaffe atacó aeródromos en el sureste, así como estaciones de radar como Ventnor, que apenas había vuelto a estar operativa después del daño que había sufrido el 12 de agosto. Ese día, volando un huracán sobre el Solent, estaba el teniente de vuelo Erico Jaime Nicholson del No. Escuadrón 249. Al avistar un trío de Stukas, se lanzó al ataque, pero perdió de vista a sus objetivos a través de las nubes, volviéndolos a localizar gracias a una formación de Spitfires que atacaban a otro grupo cercano. Sin embargo, sin que él lo supiera, estaba en la mira de un Bf-110 que procedió a disparar una ráfaga de fuego de cañón a su avión, destruyendo la cabina a su alrededor y dejándole una herida sangrante en la cabeza. Parcialmente cegado tanto por la sangre que le corría por la cara como por la ráfaga de aire frío que entraba en su cabina expuesta, sintió que su avión era golpeado de nuevo cuando las balas se incrustaron en su pierna e incendiaron su tanque de combustible. Perdiendo velocidad rápidamente, intentó en vano escapar del caza alemán que lo perseguía, cuando el ahora mucho más rápido Bf-110 lo sobrepasó. Ignorando su desesperada situación, Nicholson enderezó su huracán casi lisiado y se lanzó en persecución del pesado caza alemán. Llegó a menos de 200 yardas y, a pesar de estar envuelto en llamas y humo, apuntó con firmeza y apretó el botón de disparo con todo lo que valía. Golpeado con toda la furia de las Brownings de Nicholson, el 110 se vio rápidamente envuelto en humo antes de girar sobre su costado y entrar en un picado mortal. Después de haber saltado de su caza, el piloto herido y semiconsciente cayó 5.000 pies antes de darse cuenta de que no había tirado de la cuerda de su paracaídas, abriéndolo justo a tiempo para darle un aterrizaje bastante suave. Lamentablemente, su calvario no había terminado, ya que los miembros de la guardia local pensaron que él era en realidad el piloto del Bf-110 que acababa de derribar, y le dispararon bastante sin ceremonias en las nalgas antes de darse cuenta de su error. Después de ser llevado al hospital, un recuerdo de cuán cerca había estado de la muerte ese día estaba en su muñeca, ya que las llamas de su huracán en llamas se habían acercado tanto a él que habían derretido el vidrio en la cara de su reloj de pulsera. Por su extraordinaria valentía y dedicación al deber, Nicholson fue galardonado con la Cruz Victoria, la máxima condecoración británica por valor, e increíblemente, la única otorgada a un piloto de comando de combate durante toda la batalla de Reino Unido. A pesar de sus lesiones, Nicholson finalmente volvería a volar y vería extensos combates en el lejano oriente contra los japoneses, hasta que un bombardero en el que volaba se estrelló en la bahía de Bengala el 2 de mayo de 1945. Al acercarse el final del día, la Luftwaffe recordó hasta dónde parecían dispuestos a llegar los británicos para defender su isla, cuando un bombardero alemán
fue embestido por el piloto de un avión de entrenamiento Avro Anson desarmado. Después de otro agitado día de combate, los puntajes aún favorecían a la Fuerza Aérea Real, pero se había hecho mucho daño. Afortunadamente, el empeoramiento del clima ofreció a ambos lados un breve respiro, algo de lo que Dowding necesitaba cada precioso segundo, desesperadamente. A medida que continuaban los ataques, se estaba infligiendo un terrible peaje a los comandos de combate, tanto material como psicológicamente, pero lo peor estaba por venir. El domingo 18 de agosto, la Luftwaffe lanzó 3 ataques consecutivos contra los aeródromos de Kenley, Biggin Hill, Gosport Ford, Isla Espinosa, Hornchurch y North Weald. El combate fue feroz, incluso según los estándares del día anterior, y los cazas de la Fuerza Aérea Real derribaron 69 aviones alemanes a costa de 30, y uno de los suyos y otros 37 destruidos en el suelo, además de los graves daños infligidos a la infraestructura de los comandos de combate. Fue el daño más grave infligido al mando de Dowding en la batalla en un solo día, lo que llevó a la Fuerza Aérea Real a recordarlo como el día más duro. Habiendo visto por sí mismo los valientes esfuerzos de los comandos de cazas, Churchill se había conmovido visiblemente por su dedicación al deber, y en un discurso en su honor, el 20 de agosto pronunció las ahora inmortales palabras: «Nunca en el campo del conflicto humano se ha debido tanto por tantos a tan pocos». No obstante, el tono era muy distinto al otro lado del canal. Göring estaba enfadado por los resultados de su gran ofensiva. A estas alturas, los pilotos de cazas deberían haber muerto, pero cada avión alemán que se adentraba en el sur de Reino Unido sufría un ataque casi constante. Para Göring era impensable que sus planes fueran defectuosos, por lo que hizo una de las peores cosas que podría hacer en un momento tan crucial de la batalla, y se volvió contra sus propios hombres cada vez más desmoralizados, acusándolos de carecer de la agresión necesaria para ganar la lucha contra los británicos. Sus pilotos intentaron refutar sus críticas, señalando muchos de los problemas a los que se enfrentaban. El Bf-109, a pesar de su rendimiento, no tenía suficiente alcance para escoltar a los bombarderos de largo alcance y combatir contra los cazas británicos. Como si estuviera en la cara opuesta de este problema, el Bf-110 de 2 motores tenía un amplio alcance y potencia de fuego para el trabajo, pero estaba irremediablemente superado en un combate aéreo 1 a 1 con un Huracán o Spitfire. Los conocidos Stukas resultaron ser preocupantemente vulnerables, demasiado lentos para evadir las defensas británicas, necesitando una fuerte protección de cazas para tener éxito. Otra desventaja crucial que enfrentaban los alemanes también se estaba volviendo evidente en este momento. Un piloto británico derribado sobre Reino Unido o el Canal podría ser rescatado por hidroaviones o botes rápidos y volar de nuevo esa tarde. La Luftwaffe perdía cada avión o tripulación aérea derribada, ya que los paracaidistas eran capturados. Esto implicaba que la Luftwaffe perdía una cantidad de pilotos experimentados mucho mayor que los británicos, reduciendo drásticamente las tasas de generación de misiones alemanas. Muchos pilotos de caza de la Luftwaffe sentían que la respuesta era cambiar de tácticas. Por ejemplo, el famoso luchador Adolf Galland quería que los cazas fueran más agresivos contra el comando de cazas en vez de estar ligados a los bombarderos, pero Göring insistió en mantenerlos cerca de estos. Durante un acalorado intercambio entre los dos hombres, cuando Göring le preguntó qué necesitaba para ganar la batalla de Reino Unido, él respondió de manera desenfadada: «Me gustaría un equipo de Spitfires para mi grupo». Contrariamente a la creencia popular, Galland no hizo este comentario porque creía que el Spitfire era superior a su Bf-109, sino simplemente para expresar su frustración con Göring, quien, según se informa, estaba tan enfurecido que se quedó inusualmente sin palabras. Habiéndose convertido en una superpotencia en la época de su imperio, Reino Unido pudo haber estado sola en Europa en el verano de 1940, pero de ninguna manera estaba sola en el escenario global. Aún bajo la corona británica, pilotos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Rodesia y República de Sudáfrica, entre otros, acudieron en masa para unirse al comando de cazas en defensa de la isla natal del imperio. Algunos de los ases con mayor puntuación de la Fuerza Aérea Real durante la batalla provenían de estos países. Quizás el más notable sea el sudafricano Adolfo Marinero Milán, quien comandó el No. 74 Escuadrón, ganó rápidamente estatus de élite bajo su liderazgo. Aunque las relaciones con Reino Unido y República de Irlanda todavía estaban tensas en este punto con respecto a la independencia irlandesa, muchos irlandeses sentían que la República Federal de Alemania nazi era la mayor amenaza para la libertad irlandesa en el futuro.
por lo que se unieron a las Fuerzas Armadas británicas, a pesar de que República de Irlanda era oficialmente una parte neutral. Un ciudadano irlandés, Brendan Paddy Funeken, demostró rápidamente ser extremadamente hábil en combate, y se convirtió en el comandante de ala más joven en la Fuerza Aérea Real, con solo 21 años antes de ser trágicamente asesinado en combate en 1942 después de derribar 32 aviones alemanes. Probablemente los pilotos no británicos más celebrados de la batalla de Reino Unido fueron los voluntarios americanos, que eventualmente pasarían a formar los famosos Escuadrones Águila. Al igual que Irlanda, los Estados Unidos neutrales no podían enviar formalmente a nadie a luchar con los británicos, pero eso no impidió que numerosos hombres fueran a Canadá y mintieran a las autoridades allí, afirmando ser ciudadanos canadienses para unirse, la burocracia no siendo tan estricta como lo es hoy. Eventualmente, empresarios antifascistas en los Estados Unidos establecieron y financiaron un movimiento clandestino para enviar voluntarios dispuestos a través del Atlántico para unirse a la Fuerza Aérea Real, incluso con el riesgo de perder su ciudadanía estadounidense si se descubría. La victoria alemana en el continente también vio a un número de pilotos huir de sus países caídos, con la esperanza de continuar la lucha con la Fuerza Aérea Real. Pilotos de Reino de Bélgica, Checoslovaquia y República Francesa lucharon en la batalla de Reino Unido, pero fueron los pilotos de República de Polonia quienes ganarían la mayor admiración de sus anfitriones británicos. Unos 35.000 polacos habían escapado de la ocupación alemana, a veces en numerosas ocasiones, a medida que los países a los que huyeron caían, para llegar a Reino Unido en 1940 y luego servir en todas las ramas de las Fuerzas Armadas británicas. En la Fuerza Aérea Real, los pilotos polacos llegaron con experiencia de combate directa contra los alemanes, y muchos de ellos ya eran ases, habiendo derribado más de 5 aviones alemanes en la defensa de su patria. No obstante, su valor no fue completamente apreciado desde un inicio, incluso por los escépticos pragmáticos. No ayudó que los pilotos polacos tuvieran problemas para entender las instrucciones en inglés por la radio, o que muchos de ellos encontraran difícil adaptarse a volar el Huracán de alto rendimiento en comparación con los biplanos a los que estaban acostumbrados. Más de un piloto polaco intentó aterrizar sin bajar sus ruedas, acostumbrados a trenes de aterrizaje fijos. Sin embargo, habiendo presenciado de primera mano los horrores de la ocupación alemana, los pilotos polacos se enfrentaron al desafío, decididos a demostrar su valía a la Fuerza Aérea Real. Se crearon 2 escuadrones de cazas polacos, el No. 302 y No. 303 escuadrones, y una vez que fueron desatados sobre el enemigo, rápidamente se forjaron una reputación temible. El escuadrón número 303 en particular lograría derribar 126 aviones alemanes, el número más alto de cualquier unidad de huracanes de la batalla, mientras que el piloto polaco Antonio Glowacki lograría la extraordinaria hazaña de derribar 5 aviones alemanes en un solo día. Solo otro piloto de la Fuerza Aérea Real lograría lo mismo, el neozelandés Brian Carberry. Uno de los personajes más coloridos que voló con el No. 303 escuadrón fue Jan Zumbach, escapando de República de Polonia a través de Rumanía. Se alistó en la Fuerza Aérea Francesa, pero vio poca acción antes de escapar de los nazis por segunda vez y llegar al Reino Unido, donde fue aceptado en el escuadrón polaco. Durante los intensos combates de la batalla de Reino Unido, la suerte de Zumbach nunca pareció agotarse, incluso cuando su avión fue alcanzado en combate sobre el canal y se vio obligado a saltar. Aturdido y desorientado mientras descendía hacia una playa cercana en su paracaídas, temía que estuviera aterrizando en el lado francés del canal, y pronto sería tomado prisionero. Solo cuando se levantó en la arena y desenganchó su paracaídas, vio a un grupo de soldados británicos acercándose a él, y supo que estaba en suelo británico. Sin embargo, cuando intentó caminar hacia ellos, uno de los soldados disparó un tiro en la arena frente a él. Atónito, Zumbach levantó las manos al aire e intentó gritarles que era un piloto polaco con la Fuerza Aérea Real, pero cada vez que intentaba acercarse para que pudieran oírle, los soldados disparaban otro tiro en la arena. Esperando en su lugar, observó a un soldado acercarse con movimientos extraños que hicieron pensar al polaco que el hombre estaba borracho. Solo cuando estuvieron lo suficientemente cerca para oírse, el soldado británico se disculpó por disparar, asegurando que no apuntaba al piloto derribado. Un Zumbach enfurecido entonces exigió una explicación, y el soldado británico le dijo que era para evitar que se moviera antes de que pudieran llegar a él. El soldado luego explicó por qué tenía que hacer esto. Zumbach había aterrizado justo en medio de un campo de minas. Tras un corto receso por el clima, la Luftwaffe reanudó el ataque a las bases del Comando de Cazas en el sureste,
aunque con menor intensidad. Además, Göring continuó enviando sus flotas de bombarderos para atacar objetivos en las islas británicas, lo cual tenía un valor cuestionable en la batalla inmediata, incluyendo el norte y suroeste de Reino Unido, el sur de Reino Unido e Irlanda del Norte. Las frecuentes incursiones nocturnas de la Luftwaffe atacaban objetivos industriales en diversas ciudades, algo que la Fuerza Aérea Real estaba mal equipada para repeler en aquel momento. Habiendo ya perdido un plazo para el Führer, y con un segundo acercándose rápidamente, el 23 de agosto de 1940 Göring emitió una directiva a la Luftwaffe que esperaba los animara a enfrentar el desafío y acabar con la Fuerza Aérea Real. La directiva decía: al día siguiente, el sábado 24 de agosto, ocurrió un evento que cambiaría dramáticamente el curso de la batalla de Reino Unido. Un vuelo de bombarderos de la Luftwaffe fue enviado para atacar la fábrica de aviones Hermanos Shorts en Rochester, pero la navegación nocturna aún no estaba perfeccionada por ninguna de las partes en ese momento. Por lo tanto, se sintieron aliviados cuando, en la poca luz, avistaron el río Medway que sabían que los llevaría a su objetivo, y, después de seguirlo a corta distancia, liberaron su mortal carga mientras estaban bajo fuego antes de regresar a casa. Lamentablemente, el río que seguían no era el Medway, era el Támesis y lo habían seguido hasta Londres mismo, y en lugar de una fábrica de aviones, las bombas mataron a civiles inocentes en Millwall, Tottenham e Islington. Churchill estaba indignado, pero no era el único, ya que tanto Göring como Hitler estaban furiosos, ya que se había prohibido estrictamente a los pilotos de la Luftwaffe atacar la capital británica. Al día siguiente, Churchill convocó a su gabinete, donde propuso contraatacar en Alemania, y esa noche se emitió la orden para que el comando de bombarderos se dirigiera a la capital alemana. Desde esa fatídica noche, los historiadores han discutido si Churchill sabía o no que el bombardeo fue un error. Parecía convencido de que el ataque fue deliberado, un giro al bombardeo alemán en ciudades británicas, aunque la evidencia sugería lo contrario. No hubo ataques de seguimiento al día siguiente, y mientras se reunía con su gabinete, los bombarderos de la Luftwaffe volvieron a golpear las bases del comando de cazas de la Fuerza Aérea Real, lo que implica que el bombardeo fue involuntario. Sin embargo, Churchill estaba decidido a contraatacar. El 25 de agosto de 1940-80, y uno bombarderos, Handley, Página Hamden y Vickers Wellington, del Comando de Bombarderos de la Fuerza Aérea Real, despegaron por la noche hacia República Federal de Alemania. Las aeronaves volaban al límite de sus rangos, y al igual que los bombarderos alemanes que habían instigado la orden de Churchill, la navegación nocturna a lo largo de una distancia tan larga era cualquier cosa menos una ciencia exacta. Aproximadamente la mitad de la fuerza enviada encontró sus objetivos y comenzó a llover bombas sobre la capital, una de las cuales golpeó el zoológico de Alemania, matando a su único elefante. Hitler estaba enfurecido por el ataque y estaba furioso con Göring, quien había prometido que ningún bombardero británico llegaría jamás a Alemania, pero en una notable muestra de contención por parte del Führer nazi, no ordenó inmediatamente una represalia, sino que permitió que los bombarderos de Göring siguieran apuntando a los aeródromos británicos y a la infraestructura que apoya al comando de cazas. Mientras tanto, Churchill ordenó más ataques contra la capital alemana, llevando la paciencia de Hitler al límite, hasta que no pudo soportarlo más y ordenó a la Luftwaffe cambiar de táctica. Hablando el 4 de septiembre de 1940, dijo respecto a su contención: «El señor Churchill ha tomado esto como una señal de nuestra debilidad. Entenderán que ahora daremos una respuesta noche tras noche y con creciente fuerza». El 7 de septiembre, las estaciones de radar del comando de cazas detectaron otra fuerza alemana de casi 400 bombarderos y 600 cazas acumulándose sobre el canal. Pero cuando los Spitfires y Huracans se apresuraron a despegar para proteger sus bases fuertemente dañadas, se sorprendieron al descubrir que su objetivo era la capital británica. Este fue el comienzo de lo que los londinenses y el mundo entero recordarían para siempre después como el Blitz. Operando bajo el nombre de código relativamente simple de Operación Londres, las tripulaciones de bombarderos alemanes concentraron sus ataques iniciales alrededor de los muelles de Londres, destruyendo más de 100.000 toneladas de bienes y envíos, mientras mataban a más de 400 civiles. Los pilotos del comando de cazas, listos una vez más para luchar en defensa de sus bases, fueron sorprendidos casi totalmente desprevenidos por el ataque, y se apresuraron a reorganizarse para defender Londres. El bombardeo continuó durante la noche, llevando al corresponsal de noticias estadounidense Ernie Pyle a describir la escena a las audiencias americanas como la ciudad siendo rodeada y apuñalada con fuego.
Más ataques llegaron en los días siguientes, con otras ciudades también recibiendo un golpe de los bombarderos alemanes. Pero Londres soportó la mayor parte del ataque. Dowding y sus comandantes se confundieron ante el cambio de estrategia alemana. El comando de cazas seguía operativo, a pesar del daño grave a su infraestructura por incursiones repetidas. Sin ese apoyo, inevitablemente las flotas de cazas de Reino Unido comenzarían a desgastarse hasta que tuvieran que abandonar las bases del sureste y retirarse hacia el norte, exactamente lo que había sido el objetivo de Göring. Ahora, con Londres bajo ataque, las bases podrían ser reparadas, la infraestructura restablecida, y además, el plan de fabricación de Lord Beaverbrook finalmente comenzaba a dar frutos, con nuevos aviones siendo producidos a un ritmo más rápido del que se estaban perdiendo. La respuesta era simple, y reflejaba una vez más el mayor problema de la Luftwaffe, la inteligencia. Göring estaba seguro de que la Fuerza Aérea Real estaba debilitada. Él y Hitler pensaban que atacar Londres provocaría a los últimos cazas de la Fuerza Aérea Real a enfrentarse para destruirlos. Además, el bombardeo sostenido de la capital podría desmoralizar tanto al pueblo británico que cuando finalmente se llevara a cabo el León Marino, estarían clamando para que Churchill hiciera la paz. En casi todos los aspectos de este cambio de estrategia, se demostraría que el liderazgo nazi estaba equivocado. Día tras día, noche tras noche, los bombarderos alemanes arrojaban sus mortíferas cargas sobre las ciudades británicas durante un castigador periodo de 57 días, mientras que al mismo tiempo, el comando de cazas no perdía tiempo en reconstruirse. Las escuadrones también comenzaban a recibir modelos mejorados tanto del Huracán como del Spitfire con motores Merlin más potentes, y algunos con armamentos mucho más pesados, lo que los hacía aún más letales en combate. El hecho era que para salvar al comando de cazas Londres y otras ciudades británicas tendrían que arder, y en lugar de que los ciudadanos de esas ciudades pidieran rendición, como esperaba Hitler, estaban gritando otra palabra: venganza. Con la oposición de los cazas británicos aparentemente aumentando a medida que se intensificaba el Blitz, Hitler no tuvo más opción que, una vez más, posponer la Operación León Marino hasta mediados de septiembre. Los preparativos para la invasión se habían visto aún más obstaculizados por un creciente número de ataques a las barcazas y barcos reunidos por aviones de la Fuerza Aérea Real. Todos en el alto mando alemán sabían que cualquier aplazamiento adicional sería prácticamente imposible, ya que el clima en el canal ya estaba empeorando. Si no se lograba la victoria pronto, entonces todo estaría perdido. El día que decidiría el destino de Europa llegaría el 15 de septiembre de 1940. Esa mañana, Churchill estaba pasando por la Fuerza Aérea Real Uxbridge con su esposa y decidió hacer una visita improvisada para tener una idea de lo que estaba sucediendo. No tuvo que esperar mucho para recibir noticias de una próxima redada, ya que rápidamente los radares de caza detectaron formaciones alemanas dirigiéndose a Dover y al estuario del Támesis. Justo cuando los cazas de la Fuerza Aérea Real iban a actuar, los alemanes se retiraron a casa. Al parecer cancelaron sus ataques. Más al oeste, sin embargo, se detectó un avión de reconocimiento alemán solitario y fue derribado con éxito por un huracán. A medida que avanzaba la mañana, se detectaban cada vez más contactos en las estaciones de radar de cadena de hogar, y Churchill intuyó que los alemanes estaban planeando algo grande, lo que transmitió al mariscal de aire Sir Keith Parke, comandante del Grupo 11. Parke simplemente respondió a Churchill: y estamos listos para ellos. Después de que se detectó una formación de 200 bombarderos alemanes cruzando el canal, junto con una fuerte escolta de cazas, Parke comenzó a movilizar sus escuadrones. La fuerza alemana estaba dispersa a lo largo de un tramo de cielo de 2 millas, justo al norte de Dungeness, al sur de Dover. Dado el tamaño de la fuerza de cazas de escolta, Parke solicitó apoyo adicional de No. 12 Group antes de que sus aviones atacaran al mediodía, enfrentándolos entre Maidstone en Kent y el extremo sur de Londres. La lucha fue particularmente feroz. Los Spitfires se lanzaron primero contra las formaciones de cazas de escolta, rompiéndolas y enfrentándolas, creando un hueco para que los Huracans entraran y causaran estragos en los bombarderos alemanes. En la batalla, el sargento R.T. Holmes, piloto del Huracán, atacó 3 Dow-17 derribando 2 antes de que su avión fuera impactado, forzándolo a saltar en paracaídas. Refuerzos del No. El grupo No 12 empezó a interactuar con los alemanes pronto. Entre ellos estaba el famoso as británico Douglas Bader, quien había perdido sus piernas en un accidente de vuelo antes de la guerra y volaba con prótesis.
Las formaciones alemanas pronto estaban perdiendo su cohesión, permitiendo a los británicos presionar a grupos a la vez, infligiendo un gran daño a medida que se encontraban sin la protección de sus camaradas. La situación empeoró para los alemanes, ya que los Bf-109 comenzaron a retroceder, habiendo quemado su combustible restante enredándose con los Spitfires. Cuando los bombarderos alemanes comenzaron a volar sobre Londres, habían sido tan maltratados, y su plan de ataque tan perturbado por los cazas británicos, que estaban esparcidos a lo largo de 38 millas de cielo, lo que los hacía más manejables para los defensores británicos, quienes ahora atacaban sin piedad. Muchos bombarderos alemanes descargaron sus cargas sin importar la ubicación al avistar a los Spitfires y huracanes atacantes para intentar hacer una carrera hacia casa. La incursión fue un desastre para la Luftwaffe, pero el día aún no había terminado. Mientras los agresores matutinos volvían a sus bases, el radar británico detectaba otro ataque originándose en República Francesa. Ahora había una carrera para que los cazas de la Fuerza Aérea Real volvieran a sus bases para rearmarse y repostar, algo que llevaría al comando de cazas hasta 2 horas para completar si debían volver a la preparación de la mañana. Mientras tanto, el radar monitoreaba a los bombarderos alemanes dividirse en 3 grupos distintos antes de comenzar a cruzar el canal, donde el cuerpo de observadores reales informó de otros 200 bombarderos y el doble de cazas. Nuevamente, el comando de cazas confrontó primero a los escoltas buscando abrir un hueco en la defensa de los bombarderos. Sobre el condado inglés de Kent, los dos bandos se enfrentaron en la práctica diaria de brutal y sangriento combate aéreo. Casi replicando la batalla de la mañana, no pasó mucho tiempo antes de que el ascenso, giro y picado en combate, vaciara los tanques de combustible de los 109, dejando solo a los torpes Bf-110 y a los artilleros defensivos en los bombarderos para repeler a los cazas británicos de alta velocidad y fuertemente armados. Los pilotos polacos del No. El Escuadrón 303 tuvo un día especialmente bueno. Sus huracanes destruyeron 3 bombarderos, 2 Bf-110 y un Bf-109. Para media tarde, los bombarderos alemanes restantes estaban volviendo a cruzar el canal, después de haber liberado sus cargas en objetivos en y alrededor de Londres. Tal era el odio crudo en este punto de la batalla con los alemanes, que incluso los bombarderos lisiados que intentaban huir de vuelta al continente fueron atacados por los cazas de la Fuerza Aérea Real para asegurarse de que no hicieran un viaje de regreso. Por la noche, se llevó a cabo un tercer pero significativamente menor ataque alemán contra Portland, en Reino Unido, mientras que los Bf-110 aprovechaban el momento en que los cazas británicos estaban rearmando para llevar a cabo un ataque sorpresa a la fábrica de aviones en Wollaston. En las bases británicas en el sur de Reino Unido, los pilotos agotados descansaban en cualquier lugar posible, mientras las tripulaciones de tierra trabajaban a ritmo frenético en los cazas para reparar agujeros de bala, fugas y controles dañados. Tras el respiro que le había dado el Blitz, el mando de cazas no solo se había reconstruido a plena capacidad, sino que ahora estaba creciendo más allá de su tamaño al inicio de la batalla. Como resultado, con más cazas para lanzar contra los alemanes, las acciones del día habían visto el combate aéreo más intenso de la guerra hasta ahora. En el caos de la lucha, las estimaciones de cuántos aviones alemanes habían sido derribados se descontrolaron enormemente, lo que llevó a la Fuerza Aérea Real a afirmar que había derribado 175 aviones alemanes. En realidad, la cifra era de 60, pero muchos más habían sido dañados, mientras que la Fuerza Aérea Real misma había perdido 25 aviones con 13 pilotos muertos. Sin embargo, aunque el recuento real no fue como se pensó inicialmente, pocas personas en Reino Unido, o en cualquier parte del mundo, podrían haber anticipado esa noche cuán grande fue la victoria que la Fuerza Aérea Real había logrado ese día. Göring se vio obligado a informar a Hitler que su fuerza aérea no solo había fracasado al enfrentar una oposición cada vez más dura, lo que había dejado incluso a los aviones que regresaron a su base necesitados de largas reparaciones, mientras que cientos de sus aviadores estaban heridos. Dado los eventos del día, Göring ahora tenía que considerar continuar el Blitz como un asunto casi exclusivamente nocturno para ahorrar su flota de bombarderos, lo cual, aunque continuaría infundiendo miedo en la población británica, obstaculizaba seriamente la capacidad de la Luftwaffe para golpear objetivos militares específicos. Con la Luftwaffe de Göring habiéndole fallado, y los ataques a sus barcazas y barcos de invasión por parte de los aviones de la Fuerza Aérea Real aumentando, Hitler se encontró con pocas opciones restantes. El 17 de septiembre de 1940 pospuso la Operación León Marino una vez más, solo que esta vez indefinidamente. Ya había comenzado a perder interés en la guerra contra Reino Unido y ahora estaba elaborando en silencio sus planes para su gran campaña contra el único enemigo que deseaba desesperadamente destruir, la Unión Soviética.
La batalla de Reino Unido no había terminado estrictamente, y continuaría durante otro mes, pero gracias al éxito duramente ganado del Comando de Casas, particularmente el 15 de septiembre, al menos se había ganado la lucha por la supervivencia continua de Reino Unido. A principios de octubre de 1940, las operaciones diurnas de la Luftwaffe sobre Reino Unido comenzaron a disminuir considerablemente, en parte debido al impacto del empeoramiento del clima a medida que avanzaba el otoño, y en parte para preservar los bombarderos de Göring, que seguían golpeando Londres y otras ciudades británicas bajo la protección de la noche. Los Bf-109S y 110S continuaron acosando a los cazas británicos siempre que podían, ya sea atacándolos sobre el canal, o lanzando ataques a alta velocidad y baja altitud en los aeródromos británicos, una táctica que los hacía difíciles de detectar en el radar y mantenía a los pilotos británicos y a los artilleros antiaéreos firmemente en alerta. Extrañamente, fue en este último momento que una nueva fuerza entró en la refriega en apoyo de la Luftwaffe. El 29 de octubre, miembros del Royal Observer Corps y artilleros antiaéreos situados alrededor de Ramsgate, en Kent, comenzaron a informar sobre aviones inusuales volando por encima, y pronto se descubrió que estos eran aviones de guerra italianos enviados por el aliado de Hitler, Mussolini. Los italianos ya habían realizado una incursión nocturna en Felixstowe y Harwich 5 días antes. Esto inicialmente se había atribuido a la Luftwaffe. Volando desde Reino de Bélgica, el pequeño contingente italiano no fue recibido con los brazos abiertos por sus aliados de la Luftwaffe, muchos de los cuales habían pasado por el infierno en los meses anteriores. Las tripulaciones de la Luftwaffe tampoco quedaron impresionadas con el equipo italiano, incluyendo cazas biplanos Fiat CR, 42 y pocos bombarderos con radio. Además, las aeronaves italianas volaban con sus propias tácticas, que resultaron desesperadamente obsoletas contra los británicos, quienes quedaron desconcertados sobre por qué los italianos habían aparecido en este estado, dado las experiencias alemanas en el verano. En realidad, la fuerza italiana enviada a Reino de Bélgica era más una herramienta de propaganda que cualquier otra cosa. Permitió a Hitler y Mussolini enfrentarse unidos a los británicos, especialmente porque las tropas italianas iniciaron su campaña contra territorios británicos en norte de África. También permitió a Mussolini afirmar que sus bombarderos estaban vengándose de los ataques aéreos británicos llevados a cabo contra sus fuerzas en el Mediterráneo, pero la efectividad de los italianos fue lamentable. Aún se debate entre algunos historiadores cuándo terminó exactamente la batalla de Reino Unido, pero la mayoría está de acuerdo en que fue a finales de octubre, aunque los ataques diurnos continuaron ocasionalmente después. Las rápidas incursiones de los cazas de la Luftwaffe serían una amenaza constante para las bases británicas hasta el día D. En junio de 1944, cuando las tropas aliadas invadirían las bases alemanas. El Blitz siguió arrasando ciudades británicas hasta finales de 1940 con bombas nocturnas que destruían fábricas, hogares y edificios históricos británicos. Incluso el Palacio de Buckingham fue impactado. Churchill y el rey Jorge VI visitaban regularmente los lugares bombardeados, ayudando a mantener la moral entre la gente, lo que llevó al llamado espíritu del Blitz, la idea desafiante de que Reino Unido no solo podía soportarlo, sino que seguiría adelante sin importar lo que Hitler les lanzara. Era precisamente lo contrario de lo que el Führer había pretendido. Pero peor que eso para el régimen nazi. El comando bombardero era ahora la rama de la Fuerza Aérea Real, que recibía la mayor parte de los recursos para construir bombarderos más nuevos, mejores y más grandes, culminando en el Avro Lancaster, un avión a menudo etiquetado como el Spitfire del comando bombardero. A diferencia de los bombarderos alemanes, que estaban diseñados principalmente para operaciones tácticas en apoyo de la Wehrmacht, los nuevos bombarderos de 4 motores de Reino Unido eran verdaderas armas estratégicas, teniendo el alcance y las cargas de guerra para infligir mucho más daño en las ciudades alemanas, muchas de las cuales serían obliteradas en incursiones de 1000 bombarderos por la Fuerza Aérea Real y eventualmente las Fuerzas Aéreas Americanas. Aunque se podría decir que la guerra aérea había girado a favor de la Fuerza Aérea Real, a finales de 1940 Reino Unido aún enfrentaba un grave peligro, solo que ahora la amenaza provenía del mar, no del cielo. Siendo una nación insular relativamente pequeña, los recursos de Reino Unido eran por supuesto finitos, y para mantenerse con vida, el país dependía en gran medida de los suministros traídos por sus convoyes. Estos convoyes estaban siempre en riesgo por las flotas de submarinos U-Boat de Hitler, que atacaban sin previo aviso y sin piedad. Reino Unido estaba y seguiría bajo asedio durante la guerra.
Es imposible sobreestimar cuán crucial fue la victoria británica en la batalla de Reino Unido para la historia de la Segunda Guerra Mundial, y cuán diferente habrían sido las cosas si Reino Unido hubiera caído. Entonces, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, no habría habido convoyes árticos, llevando armas a los soviéticos para mantenerlos en la lucha, mientras reubicaban su base de fabricación de armas al este, lejos de los bombarderos alemanes. Con Reino Unido fuera de la lucha, Hitler puede que no hubiera declarado la guerra a América en diciembre de 1941 en apoyo a Japón, dejando en cambio a Washington y Japón para que lucharan entre ellos, ya que parte de su razonamiento para la declaración fue que América había violado su neutralidad al apoyar a Londres. Sin el apoyo de casa, es probable que el Imperio Británico hubiera sido dividido por el eje, con Japón recibiendo India, mientras las tropas de Mussolini, probablemente aún apoyadas por República Federal de Alemania, conquistarían el norte de África y Grecia. La victoria en la batalla de Reino Unido significó que un mundo donde el fascismo infectaba Europa, Asia, norte de África, Medio Oriente y quizás incluso más allá, afortunadamente nunca se materializaría.